Pueden también ver nuestro programa donde transmitimos todas nuestras actividades en Telesucesos el día jueves a la 1:30 de la tarde y el reprise a las 8:30 de la noche. Esperamos, por favor, que se conecte la videoconferencia con Patrick Bond. Voy a explicar lo que aprendemos en el contexto de la crisis del capital y sus manifestaciones. Para esto vamos a describir la crisis y vamos a preguntarnos si los países BRICS son pro o contra el subimperialismo. Quiero preguntar si los BRICS son un peligro para África. Ellos dicen que África está levantándose, pero ¿es esto cierto? Porque vemos que África en realidad está en crisis. Y felizmente tenemos asuntos que van más allá de los BRICS y vamos a pensar en cómo fortalecer estos conceptos. Primeramente vamos con la idea de Russell Luxemburg, quien habla de que la acumulación del capital, aquí está prendida, tienen que ser los equipos. Por favor, levante la mano si puede escucharme. ¿No? Aló, aló. 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 Aló, aló. Dicen que no hay traducción. Sí, ya están arreglando. Sí, con el crecimiento de la economía mundial, del 3.6 a 3.1 a 1.3 hacia 1% en las décadas recientes. Lo que conocemos ahora es cómo las finanzas pasan de un proceso de estancamiento en la economía real. Vemos una burbuja financiera que está creciendo cada vez más de manera descontrolada. Por favor, levante su mano si puede escuchar la traducción. Muchas gracias. Este estancamiento existe en Japón, en Estados Unidos. Estados Unidos está decreciendo en términos de su economía desde los años 70 y de hecho no se está recuperando cuando consideramos los ingresos de los últimos años, que han sido en realidad ingresos financieros, porque las corporaciones estadounidenses financiaban sus ganancias internas a través de la producción industrial. En las décadas subsecuentes hemos visto un arreglo espacial y un arreglo temporal. Las corporaciones geográficas quienes se van a otros países para encontrar mano de obra más barata o donde las normas medioambientales son más flexibles. Y utilizan el sistema financiero para retardar la crisis, creando una burbuja de crédito e invirtiendo en acciones financieras. Por esto, las ganancias corporativas se volvieron adictas al financiamiento desde los años 80 hasta ahora, hasta llegando a un 40% al 2007 de ganancias corporativas que venían de actividades financieras. También teníamos la creación de un vacío. Y esto fue en realidad el motor del capitalismo. Las ganancias por la fabricación industrial decayeron. Y el endeudamiento se transformó en una manera de sobrevivir. De hecho, la deuda se considera en el Producto Interno Bruto desde los años 80, sobre todo cuando utilizamos desde los años 70 en adelante. Y esto se llama la sobreacumulación del capital, porque hay demasiado capital en el mercado que va a justificar
su reingreso, la reinyección de este capital en el mismo mercado, y esto logra un estancamiento. En los años 90, a finales de los años 90, hubo muchos nuevos negocios .com o negocios de actividades tecnológicas de software, y ellos crearon otra burbuja, y como pueden ver aquí, esta burbuja explotó y la reinversión del capital se volvió lento, y obviamente tuvimos otro problema. Y esto nos lleva hasta el 2008. En septiembre, el sistema financiero empezó a decaer, pero también la producción también decayó. Originalmente, en estos primeros meses hasta abril de 2008, fueron tan malos como los años 20. Lo mismo sucedió y empeoró en Durban cuando vimos que el puerto de Durban se volvió muy silencioso y decayó el comercio en los primeros meses del comercio de esta década. Tenemos un 13% del Producto Interno Bruto en el 2009, y esto reflejó un endeudamiento muy alto para estimular las economías, sobre todo del norte, pero sobre todo las economías de los BRICS. Eventualmente llegaron a un límite, cambiando la deuda privada a la deuda pública, y llegaron a su límite político. Y eso es lo que se llama secuestramiento en los Estados Unidos. Y esto refleja una serie de problemas en los países PIGS: Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. En estos países, muchos de ellos estuvieron en crisis o llegaron a tener ayudas financieras muy grandes. Así que este colapso de la economía de Estados Unidos y el secuestro representa, de hecho, un impuesto muy grande que se aumentó para el público y para el ciudadano en general, y es quien fue afectado por las normas de austeridad. Podríamos ver las soluciones temporales que juegan con derivadas, que son de hecho esta segunda generación de apuesta financiera. En cuanto a la flexibilidad o a las ayudas financieras, lo que es en realidad una manera flexible de decir imprimir dinero, esta flexibilización cuantitativa. Simplemente Estados Unidos estaba imprimiendo casi 8 billones de dólares mensuales, pero era simplemente dinero impreso sin respaldo. En julio, empezamos a ver cuando la Reserva Federal empezó a decir que van a empezar a detener esta impresión de dinero, y luego los países BRICS se volvieron mucho más atractivos, porque empezaron a traer inversión mucho más que los Estados Unidos. En Estados Unidos los intereses del préstamo se aumentaron a mediados del año 2013. Esto significa que muchos de los fondos estaban yéndose del mercado, y esto llevó a una crisis monetaria. La rupia de India perdió más del 40%, las monedas de Indonesia perdieron mucho frente a las monedas de Brasil. Y Goldman Sachs, un líder hegemónico, y Jim McNeil indicó que solo había un país BRICS de los 5 que faltaba, y era China, que también iba a sufrir crisis. Lo que esto significa es que el desarrollo desigual tiene un papel importante en el capitalismo. Aquí pueden ver esta curva de declive, esta caída desde el hemisferio norte y desde China hasta el este de Asia y otros mercados en el sur. Vemos una mejora en el Producto Interno Bruto en los últimos años. Pero esta desigualdad se profundiza con una contradicción en el mercado, en el sistema de mercado, en el cual el déficit aumenta. Y esto también se ve en los mercados, en la bolsa de valores. Cuando el mercado financiero cae, se vuelve una crisis extrema. Pueden ver aquí la crisis rusa fue 72% en el 2008. China tuvo una crisis de 62%, India 61% y Sudáfrica 52%. Estas caídas representan la volatilidad del mercado. Cuando la financiarización depende de economías cuyos activos reales no crecen tan rápido como sus activos financieros. Y luego tuvimos
vemos el problema de los precios. Por ejemplo, el precio del barril llegó de 145 el barril hasta $135 por barril. Una crisis y una caída de los precios muy considerable. Esto significa que empezamos a entender que bajo presión los países, aún países poderosos y que aparentemente están surgiendo como los BRICS y que están teniendo éxito en esto, vemos que están mejor que otros países en el mundo, pero aún estos países están sufriendo inflación y devaluación. Como David Harvey dice, están absorbiendo y luego están produciendo capital excedente y luego con esto son competitivos. Pero aquí sucede algo importante. Como Harvey indica, lo que se puede llamar un subimperialismo existe. Cada centro de concentración de capital necesita sistemáticamente, de manera, soluciones espaciotemporales para que su capital sobreviva. Entonces es cuando el concepto territorial es importante. Por eso podemos teorizar los BRICS. Pero pueden pensar como Lula da Silva. Lula da Silva piensa que hay una nueva geografía económica mundial, de acuerdo a Lula da Silva. Estos son los 5 países BRICS. La estrategia hegemónica es como es la estrategia BRICS del capitalismo del siglo XXI. Primero dijo BRIC y luego se incluyó Sudáfrica en el 2010. Y aquí están, en la reunión en Durban, donde vemos BRICS desde arriba. Y aquí está el lugar del evento, el centro de convenciones Durban, el más grande de África. Y ellos alegan que están trabajando en contra del legado del colonialismo y la esclavitud y del neoliberalismo y del neocolonialismo, sobre todo contra África. Esta fue la primera vez que los BRICS se iban a reunir en África y prometían que Sudáfrica iba a ser el facilitador. Pero en realidad lo que BRICS quiere es solo sentarse y participar de la carne que es África. Por eso podemos preguntarnos si son en realidad antiimperialistas o si son verdaderamente neoimperialistas. Esto nos recuerda a Berlín. Esto fue en 1984, la estrategia para África. Y esto está sucediendo de nuevo. Estas son las personas de las potencias europeas, que estaban definiendo el mapa de África sin importarles las personas que vivían en África. Lo que querían en realidad era una manera lógica para tener infraestructura, es lo que alegaban, como carreteras, como puentes, los puertos, carreteras, para llegar a las plantaciones, a las minas, con infraestructura para ayudar al desarrollo de África. Pero en realidad no les importaba el desarrollo de África. Lo que les importaba era saquear África, y es lo que BRICS quiere hacer al ver el mapa de África y sus recursos. Les interesa el gas, los depósitos minerales y el petróleo. Esto es el papel uso como el mundo diplomático, es la percepción de África que tiene el mundo diplomático. Lo que les importa en verdad es el petróleo, sobre todo porque hay una escasez que amenaza y que está llevando a la producción de gas de esquisto o gas natural y suelos bituminosos, más allá de las reservas de petróleo normales. Estados Unidos está importando casi una quinta parte de su petróleo de África y se está encontrando más petróleo en cualquier parte, especialmente en Uganda, Tanzania, en Mozambique. Y esto significa que se puede decir que África no es el país sin esperanza, sino que ahora hablan de África levantándose. Esto vemos en todas las revistas económicas, en libros, que hablan de una África emergente. Y si buscan esto en el Internet, ¿cuántas veces encuentran Africa Rising o África que se levanta? Van a encontrar docenas de documentos en periódicos y revistas económicas. Nosotros creemos, sin embargo, que en vez de hablar de África levantándose, estamos hablando de África que está protestando. Hay cada vez más protestas desde el 2010 en adelante, sobre todo en la alineación africana árabe. Y esto es sobre todo porque hay más cosas por protestar debido a la acción de BRICS y a la
la manera como están atacando a África, y sobre todo por parte de India, África y Sudáfrica. Y esto significa que cuando hablamos de África emergiendo debido al porcentaje del Producto Interno Bruto, tenemos que volver a pensar si es que en realidad África se está levantando o está surgiendo, o si en verdad África está cayendo en crisis. Si África estuviese surgiendo de verdad, podríamos ver que el comercio en la economía mundial estuviese creciendo, pero vemos que el comercio africano está cayendo en los últimos 25 años, cayendo de un 6% hasta menos de un 4%. Si África estuviese surgiendo, deberíamos ver la industria africana aumentando. Pero de hecho, la economía africana está estancándose. Y de hecho en muchos países está declinando. Para entender la dinámica de esta idea de África resurgiendo, veamos el Producto Interno Bruto. Porque si usted corrige el Producto Interno Bruto por las cosas, los resultados de la sociedad, el Producto Interno Bruto no está aumentando a más de 53 trillones anualmente. ¿Pero qué les falta? Los recursos se están depredando, todos los minerales se están acabando. Hay daño al aire, al agua, hay polución del aire, se están destruyendo el suelo cultivable, no se paga bien a las mujeres, no se paga bien a las comunidades, y hay otras implicaciones sociales. Así que cuando corregimos el Producto Interno Bruto, nos damos cuenta que en realidad hay un estancamiento, y esto difiere de la opinión de los BRICS. En África hay un intento de corregir el Producto Interno Bruto utilizando el capital nacional. La declaración del 24 de mayo de 2012 nos dice que midamos los recursos naturales y que tomemos esto en cuenta para las cuentas nacionales. Si usted hace eso, el capital natural en Sudáfrica parece muy bien. Para cada persona tenemos 5.7 dólares de capital nacional, sobre todo tomando en cuenta depósitos minerales y pastizales y otros cultivos. Pero en realidad ya no hay minerales u otros materiales que se están gastando. Estamos de hecho gastando más del 9% de nuestros ingresos. Esto significa que tenemos una economía decreciente y que está cayendo, y de hecho la riqueza per cápita del africano promedio es de menos 245 dólares. Y este es el impacto en realidad en el Producto Interno Bruto. Esto significa que cada persona en África cada vez está siendo más pobre, porque en realidad están tomando en cuenta el Producto Interno Bruto con recursos no renovables que ya casi no existen. De hecho, África no está resurgiendo. Cuando calculamos esto en todo el continente, como lo hace el Banco Mundial, de hecho África está cayendo en una crisis profunda. De acuerdo al libro El Cambio de las Naciones, utilizando simplemente 4 elementos para corregir el Producto Interno Bruto. De hecho, ¿quién está entonces surgiendo si África no está surgiendo? Son corporaciones que están saqueando el continente africano. Son industrias extractivistas cuyos ingresos se han disparado por el cielo, llevando inclusive ganancias mayores que las farmacéuticas en el mundo. Y esto nos lleva a BRICS y BRICS desde abajo, porque el sistema BRICS quiere ampliar su presencia en el mundo sin importar el saqueo de otras economías y la relación con un sistema insostenible de financiamiento. La reunión BRICS desde abajo, que va en contra de BRICS desde arriba. Tuvimos una protesta en contra de la reunión de BRICS. Incluyendo una protesta con el consulado estadounidense, que no se opone solamente
Tuvimos al ministro de Economía del Ecuador que nos dio una conferencia también. Y esto nos ayuda a entender BRICS desde abajo y todas las manifestaciones de las protestas contra los países BRICS como una parte de protestas genuinas contra el modelo económico neoliberal y otras formas de opresión cuando estas se vuelven muy severas. Los movimientos de concientización, movimientos pacifistas, movimientos alternativos, inclusive movimientos campesinos están creciendo debido a los análisis de Marta Fuentes. Tenemos aquí un debate sobre si estamos o no viendo una crisis destructivista. Vemos un ritmo de acumulación. Como Karl Polanyi lo explica, esto genera un doble movimiento. Mientras más hay más acumulación de capital por el mercado, lo que llamamos el neoliberalismo, mientras más se profundiza en la sociedad, los movimientos en contra empiezan a haber más protestas. Y lo que Karl Polanyi y ahora Mike Bolney, un sociólogo de la Universidad de California, han demostrado es que hay este movimiento de resistencia, que viene de movimientos sociales, movimientos de protección al medio ambiente, y esto aumenta cada vez más y más, sobre todo cuando hablamos de la sobreexplotación de un modelo combinado. Y esta es la explotación que puede llevarnos a una catástrofe ecológica, una catástrofe que ahora los países BRICS están exacerbando y que continúa a hacerse más aguda mientras tenemos las conferencias de Varsovia y las convenciones para protección del medio ambiente, mientras veremos cada vez más agudizarse la crisis medioambiental provocada por el capital.